Hola, hoy os traigo un vídeo súper interesante porque es un remedio y bueno, un truquito también para aliviar los síntomas de algo que es una verdadera tortura, sobre todo para las mujeres. Se trata de la infección de orina. Infección de orina, cistitis, ¿qué es? La cistitis es un tipo de infección de orina que está en la vejiga. Cuando está en la uretra se llama uretritis, pero ambas son infecciones de orina. Puede seguir subiendo, puede llegar hasta el riñón. Vamos a quedarnos aquí porque sería un tipo de infección bastante más grave. Nos vamos a quedar aquí. Es una infección que se produce por bacterias y, según he leído, el 85% de las infecciones que se producen en mujeres son por la bacteria E. coli, que es una bacteria intestinal que, claro, como estamos un poquito mal diseñadas para algunas cosas, pues tenemos la uretra súper cortita y además pues está muy cerquita del ano. Entonces, pues claro, para las bacterias intestinales pues está guay, es la puerta al lado. Pero bueno, también hay otros casos que puede ser por virus, por hongos y cuidado no confundir con la infección vaginal, ¿vale? Es otra cosa distinta. Entonces, bueno, pues por esta cosa del fallo de diseño, pues en las mujeres es súper frecuente. No es raro estar en un entorno social y que alguien diga, la semana pasada estuve fatal con una infección de orina. Ostras, pues yo estuve hace 2 semanas. Buah, pues yo el mes pasado tuve una gordísima. Es como... Y los hombres nunca dicen nada, pero entre mujeres es como súper común. Y además hay un tipo de infección que se llama de repetición, en la que acabas de curar una y a los 3 días te sale otra. Y la curas y la semana siguiente te sale otra. Y es como que no para nunca y realmente es muy agobiante. Bueno, yo esto me lo conozco muy bien porque de adolescente y no tan adolescente tenía infecciones de repetición. Tuve decenas, posiblemente más de 100 y era horrible. Y yo le decía al médico, pero digo, algo tendré, alguna prueba se me podrá hacer de por qué me pasa esto, porque no puedo estar toda la vida tomando antibiótico todos los meses. Me decían, no, pues es que hay gente que tiene tendencia, entonces pues solo se puede tratar. Evidentemente no me pareció bien tener que estar tomando antibiótico porque luego el día que me pasara algo grave iba a ser resistente a los antibióticos. Entonces dije, pues voy a hacer todo lo posible porque no pase. Y preguntando a médicos, buscando en internet, busqué todo lo que yo podía hacer para prevenir, que siempre es lo mejor, intentar prevenir. Sobre todo también en embarazadas, porque las infecciones de orina en embarazadas pueden traer muchos problemas. Entonces prevenir es muy importante. Voy a deciros todo lo que yo encontré para prevenir. Por supuesto, la higiene, eso es básico. Aquí no hace falta hacer demasiado hincapié. Beber mucha agua, porque cuando bebes mucha agua orinas más. Entonces arrastras todo lo que se te haya podido quedar por ahí. No aguantarse nunca las ganas de hacer pis. A ver, si bebes mucha agua, pero luego te la aguantas, es contraproducente. No, no. No quedarse nunca con la ropa interior mojada. Esto sobre todo en verano. Cuando vas a la playa o a la piscina, que a lo mejor te quedas con el bikini mojado y... pues ya me cambio luego. No, no, no. Una muy importante, después de tener relaciones sexuales, ir a hacer pis. Inmediatamente. Porque según he leído, justo después de las relaciones sexuales, la probabilidad de coger una infección se multiplica por 9. Y ahora la más guay de todas. La más guay por ser lo más original, yo creo. Que es planchar las bragas antes de ponértelas. Claro, tienen que ser bragas de algodón. Si son de pitimini, te las cargas. Pero braguitas de algodón, mejor si son blancas para que no tengan tintes agresivos. Los tintes más agresivos son el rojo, el azul y el negro. Si tienes este problema, braguitas de algodón blancas y plancharlas antes. Así si hay bacterias o microorganismos, pues con la plancha, con las temperaturas altas, te lo cargas. Pero bueno, yo hice esto y pues había épocas que me funcionaba y había veces que no. Y claro, cada vez que me volvía a salir, pues había que tomar antibiótico otra vez y era como, no, o sea, de verdad que no. Entonces, un día salí del médico, fui a la farmacia con mi recetita de antibiótico y le dije al farmacéutico, ¿no hay otra cosa más natural que ayude a curar esto? Y me dijo, sí, el extracto de arándano. Pero tienes que tomarte el antibiótico también, porque claro, es como norma. Si tienes una infección tienes que tomar antibiótico. Ningún médico ni farmacéutico te va a decir lo contrario. Bueno, yo llevo años curando las infecciones
sin antibiótico y se puede. Entonces dije, vale, y no me tomé el antibiótico y me tomé solo el extracto de arándano. Y funcionó. El problema es que las cajas de extracto de arándano son carísimas, de arándano rojo, ¿eh? Son carísimas. Una cajita te vale 15 euros, o depende de la marca, incluso 20. Claro, si tienes infecciones de repetición, no te puedes estar comprando cajas de 20 euros cada 2 semanas. O sea, no es viable. Entonces yo lo que hice fue comprar el arándano rojo directamente y comerlo. Lo que pasa es que como en el extracto está concentrado, en las capsulitas, para comerlo de la fruta o en infusión o en zumo, pues tienes que tomar una cantidad enorme. Y a lo mejor te tienes que comer más de medio kilo de arándano rojo al día. Funcionar funciona. Yo lo he hecho y funciona. Pero es un rollo. Porque acabas de los arándanos hasta aquí. Al tercer día ya no puedes más. Y tienes que ir a todos lados con el arándano, porque claro, para comerte medio kilo tardas un montón. Y te los tienes que llevar en una bolsita cuando sales de casa para seguir comiendo, te los llevas a clase, te los llevas al trabajo. Y entonces, pues me puse a buscar por qué es esto del arándano. El arándano lo que hace es acidificar la orina. Es decir, le da un pH más ácido. En este entorno más ácido, las bacterias que causan la infección no sobreviven. Por otro lado, impide que las bacterias se peguen a los tejidos, se peguen a la pared de la uretra o la vejiga. Al parecer primero se pensaba que era por la propia acidez, luego se ha descubierto que son dos cualidades distintas del arándano. Por un lado es muy ácido y por otro impide que se peguen. Entonces, funcionar funciona, pero a mí eso de acidificar el cuerpo no me mola. Entonces lo que hacía era, después de tratar una infección con arándanos, hacía dieta alcalina unos días como para compensar. Pero entonces se me ocurrió, digo, ¿y si hago dieta alcalina desde el principio? Siempre la alcalinidad es lo mejor para combatir enfermedades y patógenos. Por eso es tan bueno el ajo, porque alcaliniza mucho. Y se considera el mejor antibiótico natural. Entonces dije, pues voy a probar otra estrategia. Ya veis que a mí me gusta mucho experimentar. Algún día me moriré haciendo estas cosas, pero bueno, de momento me ha ido muy bien. Entonces, para alcalinizar, ¿qué es lo mejor? Pues esto que estoy tomando yo ahora aquí, que es agua con zumo de limón y bicarbonato. Se puede hacer con zumo de limón o con los cachitos de limón. A mí me gusta más hacerlo así porque me entretiene apretar los limones contra el vaso. Pero bueno, eso es vicio mío. Se puede hacer con zumo de limón directamente. Pues si es un vaso, pues le pones una cucharadita rasa de estas pequeñas de bicarbonato. Y esto se toma en ayunas. Normalmente cuando hay que tomar cosas en ayunas se dice que te lo tomes al levantarte y esperes un rato para desayunar. Pero yo que soy una perezosa por las mañanas, soy incapaz de levantarme antes para tomarme el zumo de limón. Si voy a estar en casa, sí, pues me levanto, me lo tomo y ya desayunaré. Pero si me tengo que ir, soy incapaz. Entonces lo que hago es como estoy haciendo hoy. Me he levantado, he desayunado pronto, ahora es la hora de comer. Entonces me tomo esto, espero media hora y luego como. Se puede hacer antes de todas las comidas. Antes del desayuno, de la comida y de la cena. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros horarios y te lo montas como puedas. Y esto alcaliniza y es muy bueno para muchas cosas, no solo para la infección de orina. Y depura el organismo también un montón. Entonces yo dije, pues no quiero subir la acidez, voy a subir la alcalinidad. Y funciona perfectamente. También voy a decir una cosa respecto a esto. Y es que desde que soy vegana, que hace ya unos años de esto, casi no he tenido infecciones. Y desde luego no he tenido infecciones de repetición nunca más. ¿Tiene que ver? Pues no lo sé, a lo mejor es casualidad, simplemente pues que pasan los años, me hago mayor y ya está. Pero bueno, la verdad es que la relación es curiosa. Y bueno, pues tiene su lógica. Porque pues, si comes mejor y comes más sano, pues enfermas menos y tus defensas están mejor. Tienen todo el sentido del mundo. Una dieta vegana, en general, es mucho más alcalina que una que no lo es. Porque los alimentos más ácidos son los de origen animal. Las carnes, las leches, los quesos. Luego aparte también el alcohol, el tabaco, los medicamentos son súper ácidos. Bueno, y ahora llega la magia. Os voy a dar el mejor remedio para combatir los síntomas de la infección de orina, al menos en mujeres. Porque es lo que he probado. En hombres no sé si funciona.
Necesitamos un envase. Yo voy a coger un botellín de agua. Reciclado, por supuesto, no compréis una botella para usarla. Usad algo que tengáis por casa. La botella, ¿por qué? Porque es muy cómodo, porque se puede cerrar, porque tiene la entrada chiquitita. A mí me parece lo más práctico la botella. Lo he probado con otras cosas y voto por esto. Esterilizamos la botella y el tapón. Es plástico, no se puede hervir, lo limpiamos con alcohol, ¿vale? El tapón también, porque en la rosca del tapón se pueden quedar bacterias y esto hay que limpiarlo bien porque es normalmente de donde bebemos. Le echas un poquito de alcohol, lo agitas bien, tiras el alcohol, dejas que se seque y luego lo aclaras. Es importante también que no quede alcohol dentro de la botella. Yo voy a hacer solo la mitad, ¿vale? Esta es una botella de medio litro. Entonces, lo podéis hacer con agua mineral o yo tengo un hervidor de agua, entonces lo que he hecho es hervirlo y dejarlo enfriar. Muy importante no echarla caliente, ¿vale? El plástico y el calor no se llevan bien. Si le pones calor al plástico, pasan un montón de elementos tóxicos al líquido o al alimento que hay adentro. Entonces, plástico y calor nunca se deben combinar. Esto ya está, este agua ya está fría, entonces vamos a echar. Tenemos agüita y le vamos a echar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de estas pequeñas, ¿vale? Así más o menos. Y por último, extracto de semillas de pomelo. Si tenéis una cuentagotas, son 10 gotas. Yo ya sabéis que soy muy perezosa, le echo un chorrito. Así. Cerramos. Agitamos. Esto es magia pura. Vais a ver por qué. Cuando tú estás con toda la infección, vas corriendo al baño, meas una gotita, pero es como si estuvieses meando lava porque te arde, te están entrando sudores fríos, te dan escalofríos, no puedes ni pensar. Después de echar la gotita de la muerte, con las manos limpias, te echas un poco en la mano y choco choco, ¿vale? Me explico, ¿no? Te lo echas así. Tú estás ahí sufriendo una agonía, te echas este líquido y de repente es como paz y no te arde. No es que te lo vaya a quitar con una sola vez, pero en lugar de tener que ir al baño cada minuto, pues a lo mejor estás media hora o una hora sin tener ganas de ir y sin encontrarte fatal. Es una maravilla porque te permite hacer vida normal. No sé, si tienes que ir a trabajar, tienes que ir a clase, tienes que hacer un examen. O sea, es que te deja hacer vida, que de otra forma con una infección es tortura. Yo lo llevo probando varios años, se lo he hecho probar a amigas, a compañeras de piso y todo el mundo me ha dicho que es la panacea. ¿Sabéis también para qué va muy bien? Para la candidiasis. Yo he tenido candidiasis 2 veces. Una de adolescente, que me dieron una pomada antibiótica, que estuve 4 o 5 meses con la maldita pomada, que sí te alivia un poco, pero es un engorro y no te cura. Por supuesto, antibióticos y pomadas antibióticas y todo esto está testado en animales. Y luego he tenido otra vez y dije, voy a probar a echarle esto a ver qué pasa. Te alivia mogollón y a mí en una semana me desapareció, sin hacer nada más, solo echándole esto. Una cosa muy importante. En cualquier caso, cuando estemos usando o bien el tratamiento ácido y el liquidito, o bien el tratamiento alcalino y el liquidito, una vez que nos encontremos bien, pero bien de verdad que dices, ya me he curado, hay que seguir haciéndolo 2 o 3 días más, como los antibióticos, para asegurarte de que lo has matado y rematado. Porque si no lo has matado del todo, aunque tú ya te encuentres bien, puede volver y va a volver con más fuerza. Así que, exactamente igual que si fuera antibiótico, aunque tú te encuentres bien, sigue 2 o 3 días más. Muy importante, de verdad, porque si no la puedes liar. Ah, y se me olvidó contaros una cosa. Pasa una cosa muy guay con los antibióticos. Y es que
cuando tienes sobre todo las de repetición, te dan un antibiótico, te dan luego otro, te dan luego otro, y al final te dicen, mira, te voy a dar uno de amplio espectro, a ver qué tal te va. ¿Qué pasa? Que los antibióticos de amplio espectro lo matan todo. Y en la vagina hay microorganismos y bacterias que son una defensa frente a otros agentes patógenos. Entonces, el antibiótico de amplio espectro lo mata. Entonces, a veces te dan un antibiótico para curarte la infección de orina y unos días más tarde, por culpa del antibiótico, te sale una infección vaginal. Y entonces hay que volver a tratarla con antibiótico. Y así siempre, y los de las farmacéuticas así. Pero una cosa os voy a decir. Yo, como sabéis, y ya más que de sobra, estoy súper en contra de las farmacéuticas, tanto porque testan en animales, todo, como porque me parece una estafa. Te dan para curarte una cosa, te enferman otra, y luego para curar esa te enferman otra más, y así eternamente. Esto no significa que esté en contra de los médicos. Yo voy al médico. Lo que pasa es que luego no hago el tratamiento que me manda. Yo me busco mi alternativa natural. ¿Por qué digo esto? Porque nunca está de más, cuando tienes una infección, ir a que te hagan un análisis. Para saber lo que tienes. Para saber cómo de grave es la infección. A veces hay hematuria, que es sangre en la orina. A veces hay sangre y la infección es sutil, a veces no hay sangre y la infección es más grave. Entonces, que sepas lo que tienes. Y luego, por otro lado, hace poco me he enterado que la clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, los primeros síntomas son igual que una infección de orina. Y tú crees que es una infección de orina, pero no, tienes clamidia. Entonces, si es así, lo tienes que saber. Así que eso, yo con ir al médico no tengo ningún problema. Si quieres seguir el tratamiento o no, pues bueno, pues ya, si eres mayor de edad, eres libre de hacer lo que te dé la gana. Yo no te voy a decir que no lo hagas, porque no tengo autoridad para ello. Pero también te digo que yo llevo muchos años sin tomar antibiótico, ni para infecciones de orina, ni para otras, siempre con remedios naturales, siempre cuidando la dieta, siempre comiendo con mucho ajo cuando tengo alguna infección. Y a mí me va estupendamente. He tardado mucho en hacer esto. Amigas que conocían el remedio era como, ¿por qué no haces un vídeo de esto ya? Es un poco raro hablar de estas cosas, ¿no? Así abiertamente. Pero es que realmente, o sea, esto es magia. Así que me parece muy importante que lo sepáis. Por favor, probadlo y ya veréis cómo os cambia la vida, sobre todo la gente que tenga infecciones de repetición, que tiene que estar hasta el gorro ya. Aunque quiera seguir tomando antibiótico, que yo no soy partidaria de ello, pero aunque quieras seguir tomando el antibiótico, los 2 o 3 primeros días que estás muy jodido, úsalo, porque te va a permitir hacer vida, te va a permitir pensar, te va a permitir salir de casa con tranquilidad. Te lo coges, te lo metes en el bolso y te lo llevas al trabajo o a clase o a donde quieras. Otra cosa, si te sobra, si tienes una tendencia y sabes que dentro de poco te va a acabar saliendo otra, se puede guardar, no hace falta que lo tires. Yo he hecho poquito porque prefiero hacerlo cada vez, pero por manía, porque otras veces lo he guardado y sé que se conserva perfectamente y que sigue funcionando perfectamente. Se guarda en la nevera y ya está. El extracto de semilla de pomelo es un conservante. A veces se utiliza como conservante para otros productos de cosmética. Entonces, como básicamente es agua, conservante y bicarbonato, es que no hay nada que se pueda estropear, a no ser que no hayas esterilizado bien la botella. Pero si lo has hecho bien, no hay ningún problema. Lo único, pues que si lo tenías guardado en la nevera, la primera vez que te haga falta, pues va a estar muy frío. Pero mientras estás con ello, pues lo dejas en el baño y que esté a temperatura ambiente y ya está. Y ya está. Se me está olvidando algo. Ah, sí. El extracto de semilla de pomelo. Ya sabéis, yo lo compro todo en Cosmética Natural Casera Shop. Así que, ya sabéis, ahí lo tenéis. Pues nada más. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y ya me diréis las maravillas de esto, porque sé que me lo vais a decir, porque el 100% de las personas me lo ha dicho. Así que disfrutadlo. Un besito. Adiós.